Filipenses 4 del 6 al 7, que lo podemos poner. Filipenses 4 del 6 al 7. Nos dicen que no estemos afanosos por nada. No estemos afanosos por nada. Esto es algo que es imposible para nosotros, porque nosotros somos personas y tenemos esa tendencia y tenemos esa mala costumbre de estar preocupándonos por todas las cosas, porque tenemos inseguridades, ansiedades, miedos. Tenemos muchas cosas, por lo que cuando escuchamos al apóstol Pablo, que nos dice que no estemos inseguros o que no tengamos miedo por nada, nos parece imposible. Nos parece ya que no puede ser. Y aquí dice la palabra en el versículo 6 que todo lo que hay en nuestro corazón que nos hace estar afanosos, que se lo presentemos a Dios en oración y ruego. Pero lo marca con un estilo, es decir, tú puedes orar, puedes pedir lo que quieras, pero hay algo que tampoco puedes perder, que es lo que dice posteriormente, con acción de gracias. Otra vez nos parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo estar llevándole a Dios todas mis quejas y hacerlo mientras que tengo acción de gracias? Otra cosa que parece que es imposible. Finalmente nos explica por qué. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo. Esta es la clave. Si yo no guardo mi corazón y mi pensamiento en Cristo, esto es imposible. ¿Cómo yo puedo no estar afanoso por nada? ¿Cómo puedo hacerlo? Es imposible. Fuera de Cristo es imposible. En Cristo es posible. ¿Cómo además yo puedo tener acción de gracias mientras que yo le estoy hablando a Dios y le estoy pidiendo y le estoy mostrando lo que hay dentro de mí, mis inseguridades, mis miedos y mis cosas? La única forma en la que yo puedo hacerlo es cuando yo estoy en Cristo. Ahora, si Cristo guarda mis pensamientos y guarda mi corazón, como ya hablamos alguna vez, guarda mis determinaciones y guarda mis acciones y guarda lo que hay en mi interior, entonces yo puedo tener la paz. Y cuando yo tengo paz, no me siento afanoso por nada y puedo orar dándole gracias a Dios por todo. Vamos a la introducción, donde podemos ver varios puntos que tenemos que recordar. En primer lugar, tenemos que recordar que el conflicto o el problema es una oportunidad para superar todas las cosas. Que las circunstancias que me resultan incómodas no son el gran problema y el gran drama. Es un medio que Dios utiliza para poder llegar a algo. Es algo que Dios ha permitido, donde nosotros tenemos que encontrar una respuesta. Es, a veces, en otras ocasiones, el resultado de lo que yo hago, de mis propias iniciativas y de lo que yo tomo determinación. Ay, Señor, ¿por qué has permitido que yo me caiga por este lugar? ¿A ti quién te ha pedido que vayas por ese lugar? ¿Qué es lo que le decimos a los niños? Ay, papá, que estaba jugando aquí, me he caído y me he hecho daño. ¿Y para qué haces eso entonces? ¿Por qué te subes a ese sitio? ¿Por qué juegas de esta forma? ¿No ves que así te vas a caer? Acciones y consecuencias, ¿no? En nuestra vida también. Y Dios a veces permite, como nosotros permitimos que nuestros hijos hagan cosas, para que aprendan de esas cosas. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, venga, pues vamos a intentar no castigar, que es lo que más te sale, ¿no? Los castigos, las amenazas, y vamos a hablar de consecuencias. Si no os preparáis a tiempo, no vamos a poder ir al parque, nos quedamos sin tiempo, si no lo hacéis bien. ¿Qué es? ¿Un castigo? No, es una consecuencia. No tenemos tiempo, nos tenemos que quedar en casa. ¿Qué ocurre? Porque nos dan pena. ¿Qué hacemos? Empujamos, y empujamos, y empujamos. Venga, date prisa, vengan las zapatillas. Oye, que estáis jugando, que nos tenemos que ir, que si no salimos en 20 minutos, y así lo hacemos, ¿no? ¿Qué a veces hablamos? Mirad, no les decimos nada. Y si no se preparan a tiempo, nos quedamos sin parque. Ay, pero pobrecitos, ya, porque si no, no aprenden. Si no viven esas circunstancias, no van a aprender, y la próxima vez, ¿qué harán? Tirarán de que estemos encima, que estemos detrás. Nosotros a veces vivimos las mismas circunstancias. Nos pasa igual.
Nosotros vivimos circunstancias incómodas porque a veces no aprendemos a hacer lo que es correcto. Estar en el pensamiento que tenemos que estar, ir hacia donde tenemos que ir. Y otras veces es que hay un plan mayor, pero que a mí me incomoda el proceso. Ay, es que no quiero pasar por este proceso. Lo hemos visto en tantas ocasiones. A José no le apetecía ser un esclavo. No creo, vamos, que dijese, uy, qué bien, mis hermanos me han vendido. Ahora voy a ir con esta caravana a ver dónde me llevan y dónde me venden. Es incómodo, no le gusta. Pero fue el método que Dios utilizó para llevar a José a Egipto. Porque es el lugar donde tenía que estar y donde tenía que hacer su obra. Ay, pero es que ahora tengo que ser sirviente de Potifar. El lugar perfecto, donde conoces toda la burocracia de Egipto, donde conoces a los políticos, escuchas, oyes cómo hablan, cómo gobiernan. Y gobiernas todo, toda tu casa. Ya, pero es que ahora me han llevado a la cárcel porque la mujer de Potifar ha intentado meterme mano y yo no me he dejado. Pero es el lugar donde tú vas a conocer y vas a tener los encuentros de bendición. Donde a un funcionario que le han metido en la cárcel y que van a salvar, es el que en un momento dirá, yo recuerdo a un tal José que estaba en la cárcel que descifró mis sueños. Es la respuesta. Pero si yo estoy centrado en los problemas, no estoy centrado en las oportunidades. Y no veré cómo yo puedo restaurar mi vida. Solamente necesito recibir la guía y la llenura del Espíritu Santo. Solamente. Claro, es un solamente que parece fácil, pero en nuestras vidas es muy difícil. Pero si yo experimento esa respuesta, voy a poder ir hacia donde Dios quiere que yo vaya. Si yo tengo miedo y yo me afano, no encuentro la paz, no encuentro esa oración en acción de gracias, mis pensamientos y mi corazón están constantemente removidos, ¿cuál va a ser la dirección de mi vida? Y las respuestas, ¿dónde voy a ir? Va a ser muy difícil y muy complicado. Esto lo tuvo que entender el pueblo de Dios. Ellos estaban en Egipto. Y cuando estaban en Egipto, que lo hablamos la semana pasada, queremos ser libres, Señor, líbranos. Venga, os libro, envío a Moisés y salimos de Egipto. Ah, pero es que hay un problema, es que ahora tenemos que irnos. ¿Y por dónde vamos? ¿Y cuál es el camino? Y ahora tengo hambre, y ahora tengo sed. Y los problemas del desierto. Es que hace calor, es que no sé qué, no sé cuántos. Todo el rato con quejas. Pero no se daban cuenta que el éxodo, que fue difícil, porque hubieron plagas y hubieron dificultades, que el desierto, que no es fácil y cómodo, les llevaba a Canaán. Y no es que no lo supieran, que ese es el problema, que nosotros a veces vamos a ciegas. No sé, Señor, ¿por qué? No sé de dónde iremos, no sé qué ocurrirá después, pero ellos sí lo sabían. La tierra que fluye leche y miel. Pero tiene que haber un éxodo, tiene que haber un desierto primero. Primer punto. ¿Cuáles son los conflictos que tenemos en nuestra vida? Yo los he resumido en 3, ¿vale? Ahí están. Conflictos en la familia. Estos son los más numerosos, porque son las personas con las que lidias, con las que te levantas, con las que te acuestas, con las que tienes más cerca cuando te sientes mal, lo pagas con ellos o lo pagan contigo. Surgen problemas y dificultades, porque también hay dificultades alrededor y es difícil lidiar. Los problemas en familia son los principales. Si podemos hablar igualmente de José, ¿cuáles eran sus problemas familiares? Que cuando él les explicaba los sueños que tenían, sus hermanos casi le pegan. ¿Tú qué dices? Anda, ¿qué vas a contar? ¿Qué? ¿Que vamos a nosotros a postrarnos? ¿De qué vas tú? Hasta su padre le echaba la bronca. Lo que pasa es que luego dice el texto que luego él, personalmente en su interior, pues meditaba las palabras de José. Pero cuando estaba delante de él, a José, no te flipes. ¿Qué te flipas a nosotros a postrarnos? Son problemas familiares. Ay, es que mira, mis hermanos hacen esto y hacen lo otro. Se chivaba de sus hermanos. Luego sus hermanos, ¿qué iban a hacer? Pues le tenían tirria, le tenían asco. Aquí el pequeño que viene con su túnica de colores a decir lo que estamos haciendo. Déjanos en paz. Problemas familiares que tienen todos. Ana también tenía problemas familiares. Es que las otras esposas se meten conmigo, se ríen de mí.
Me menosprecian porque yo no puedo tener hijos. Problemas familiares. Y bueno, seguimos así hasta el final. Problemas familiares en todos los lugares. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir tanto por esto? Tenemos que ver la realidad espiritual en nuestra familia. Tengo que ver la realidad espiritual en las personas que me rodean. Tengo que ver cuál es el estado de las circunstancias de las personas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, soy egocéntrica y ególatra y solo veo lo que es mío. Y a veces nos cuesta ponernos en la posición de los demás. Y ya no solamente vamos a hablar de lo que es espiritual. Pues es que está más floja espiritualmente, es que no está llena del Espíritu Santo, que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Que cuando alguien hace algo que no te gusta, es que como no está lleno del Espíritu Santo, que a veces también es nuestro problema. Es que no nos damos cuenta también que las personas que tenemos alrededor tienen frustraciones, tienen inseguridades, tienen estrés, tienen sentimientos. Las mujeres porque lo dicen todo y los hombres porque no dicen nada. Pero todos tenemos estos problemas. ¿Pero qué ocurre? Solo me importa lo mío. Solo me centro en lo que es mío. Y no pienso en lo que le ocurre a las demás personas. Cuando vamos al trabajo, ¿qué ocurre en el trabajo? Porque cada uno va a su bola, cada uno va a lo suyo. Hombre, hay mejores y peores compañeros, seguro. Hay compañeros que te ayudan y te echan una mano, pero al final, lo suyo es lo suyo, yo tengo mi trabajo y como yo me siento agobiado, te buscas tú la vida. Y muchas veces van a pisarte y van a molestarte. Y como haya ascensos y como haya promociones, entonces la gente es capaz de arrancarte la cabeza. Porque claro, si yo tengo ese puesto de menos trabajo, más responsabilidad, pero más dinero y mejor horario, y etcétera, mira, lo siento mucho por ti, pero yo miro por lo que es mío y por mi familia. Y si tiene que pasar por encima, pasan por encima. Y el que está debajo no te aprecia y no te respeta y te piensa que es mejor que tú. Y el que tienes arriba te mira como pequeño, insignificante, con el derecho a decirte, a hacerte lo que él quiera. Normalmente porque lo han hecho antes con él. Problemas en los trabajos, pero el trabajo es el lugar que Dios nos ha dado para compartir la palabra. No solamente para conseguir la economía, sino también para levantar discípulos. ¿Y por qué? Porque es donde yo paso 8 horas al día, o más, o menos. Porque es donde yo estoy constantemente hablando y lidiando y escuchando los problemas de uno y los problemas del otro. Porque en los trabajos eso es lo que pasa. Hablas, dialogas y compartes muchas veces. Porque es donde yo a veces puedo encontrar esas personas. Es el problema al final de las relaciones humanas. Los problemas no surgen porque sí. Al final los problemas los traemos nosotros, circunstancias entre nosotros. Podemos hablar de salud, podemos hablar de economía, desastres, muchas cosas, pero los conflictos muchas veces vienen básicamente por estas 3 cosas. En segundo lugar, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cómo yo voy a enfrentarme a conflictos y a problemas si yo no entiendo cuál es mi realidad ahora y en este momento? ¿Cómo yo voy a enfrentarme al mundo o voy a llevar a mi familia o voy a ayudar a alguien si yo no sé quién soy ni dónde estoy? Romanos 8:2, ¿de qué nos habla? Del espíritu y de la ley, o del espíritu de vida y ley que está con nosotros en Cristo Jesús. Ya no tengo que estar bajo la ley del pecado y de la muerte. Estoy en otro lugar lejano y de respuesta. Es que ya no estoy apartado de la gloria de Dios, ahora formo parte de su reino. Y por eso yo puedo tener victoria. Disfrutemos de esta respuesta. Juan 14:16 y 26 y 27, ¿de qué nos habla? De un Espíritu Santo que habita con nosotros o en nosotros siempre. ¿Qué es lo que Jesús le decía a sus discípulos? Me tengo que ir, ¿para qué? Para que llegue a vosotros el Espíritu Santo. Y yo hablaré al Padre para que en mi nombre os envíe el Consolador. ¿Por qué el Consolador? Porque se iban a quedar solos. Porque no iban a tener a su Maestro, a su Cristo, a su Mesías.
No van a tener más sus palabras, no van a ver cómo dialogaba con los fariseos, cómo sanaba a los enfermos, cómo predicaba a las personas. Se iban a quedar solos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque antes era Él el que hacía casi todas las cosas, Cristo. Por eso Él dice, os voy a enviar al Consolador. Os voy a enviar a aquel que os va a dar poder, Hechos 1:8, aquel que os va a recordar todas las cosas, aquel que os va a guiar por el campo, aquel en el cual vais a tener todo lo que necesitáis para cumplir con lo que está en mi corazón. Ahora yo no voy a hacer nada, entre comillas, me voy a ir con el Padre, pero vosotros vais a poder hacerlo, porque llega a vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a poder aguantar y soportar todo lo que hay en mi vida si yo no soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Bueno, como la gente que hay en el mundo, apretando los dientes, tirando para adelante y no te queda otra. Es que no queda otra, es que no tienes otra forma. Entonces, ¿qué? Cansado, frustrado. Muy difícil vivir así, porque no somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, si la gente del mundo pudiese tener esa respuesta, de tener al Espíritu dentro, de tener esa guía, esa seguridad, de cuando yo no puedo, Él empuja, de cuando yo no sé, Él me lleva, sería un mundo diferente. Por eso nosotros tenemos que ser aquellos que demostremos que podemos tener, como dice Juan 14:27, la paz del Señor. No como el mundo la da, sino como Cristo nos la ha dado. Porque el mundo, ¿qué paz quiere? La paz de tener X miles de euros en el banco. Porque si tú tienes miles de euros en el banco, que vives más tranquilo. ¿A que sí? Vive más tranquilo. Bueno, todo tranquilo que puedes dar, pero oye, si de pronto en tu banco, en tu cuenta tienes 40.000 euros, a que cuando se te estropea el coche no sufres, a que cuando tienes que pagar las facturas no sufres, a que cuando tienes que ir y comprarle los libros al colegio, ay, no pasa nada. Cuando llega tu hijo con las zapatillas rotas, ¿qué haces? Ay, Dios mío, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo un respaldo. Pero ese no es el respaldo que nosotros queremos. Es el respaldo del tono celestial, el que nosotros de verdad necesitamos en nuestra vida. 1 Corintios 3:16, nuestro cuerpo se convierte en templo de Dios. Mora en nosotros. Dios está con nosotros en nuestro caminar, en todo momento y circunstancia. Es la bendición de Manuel, la bendición de Manuel. Por eso Jesús decía, tengo que irme para que llegue a vosotros el Espíritu Santo. No porque no estuviera ya, que es lo que a veces se piensa. Es para que esa sea la evidencia y ellos puedan continuar con autonomía siguiendo la obra. No es que el Espíritu Santo no estuviera ya, porque el Espíritu de Dios estaba, y lo vemos en cantidad de personajes bíblicos ya en el Antiguo Testamento. Recordando, por ejemplo, el más sonado que es Sansón. Que mucha gente dice, no, Sansón tenía fuerza porque tenía el pelo largo. No, porque él tomó la determinación como nazareo de entregar su vida al pacto de Dios y entregársela a Dios, es que no se cortaba el pelo. Y tomar la determinación de vivir su vida para el Señor es lo que le daba esa fuerza. Por eso leed en Jueces los capítulos de Sansón, donde cada vez que hacía algo importante, ¿qué dice el texto bíblico? Y vino el Espíritu de Dios a Sansón. Y por eso tenía fuerza. Y por eso hizo todo lo que hizo frente a los filisteos. Cuando él entregó su corazón a algo que no era el Señor, fue cuando cayó toda la fuerza. Perdió la fuerza porque perdió la concentración y perdió la dirección. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios que mora en mí, ¿qué yo no voy a poder hacer? ¿Por qué yo voy a sufrir y voy a tener miedo? Si hace falta que yo coja una quijada de burro y me ponga a dar mamporrazos, lo haré como hizo Sansón, o lanzar una lanza y atravesar no sé cuántos. Gracias a Dios, hoy no tenemos que hacerlo, pero Dios lo podría hacer. Hoy podemos transformarlo, podré enfrentarme a las circunstancias y a los conflictos del mundo con la fuerza del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 10 al 20.
es que el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender la realidad espiritual. Dice que esa unción del Espíritu nos da la comprensión. No necesitamos que nadie venga aquí a contarnos historias. ¿Por qué? Yo ya tengo la guía, yo ya tengo el discernimiento, yo ya tengo lo que el Espíritu Santo tiene que darme en mi corazón. Y finalmente, Romanos 8:28, que nos gustan mucho esos versículos, a los que estamos en Cristo, a los que somos de Él, todas las cosas ayudan a bien. Todas. A los que son llamados para estar con Él. Yo tengo estas respuestas en mi vida. Si no tuviera estas respuestas, sería muy difícil vivir. Y si es difícil vivir, es porque tenemos que seguir enraizando en este contenido. Si la vida es difícil y es complicada, y se me hace difícil, es porque tenemos aún que seguir enraizando en esto. Porque no debería ser difícil. Debería ser una vida de respuestas y de bendición. ¿Cuál es el problema? ¿Los problemas? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿La gente? ¿El problema es los que tengo alrededor? ¿El problema es Satanás? ¿Cuál es el problema? Yo soy el problema. Soy yo el problema. Satanás no es Satanás, no, Satanás ya está pisado por la cruz, ya está derrotado. Ah, vale, la gente es el problema. No, soy yo el problema. Porque como yo no disfruto de una forma completa el Evangelio, yo veo los problemas, yo asimilo problemas, yo creo problemas y yo veo donde no hay además problemas. ¿Cuál es el problema? Ya lo he dicho antes, ¿el problema cuál es? Si yo tengo dinero en el banco, no tengo dinero, no tengo problema entonces, de ningún tipo. Si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, si yo tengo mi identidad clara y yo disfruto del respaldo de Dios, tengo que vivir con la misma seguridad, con la misma respuesta. En tercer lugar, ¿cuál es la solución del problema? Que Dios está conmigo. Lo hemos hablado, el Espíritu Santo, el Consolador. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y llega el tiempo de Pentecostés, reciben el poder del Espíritu Santo y van al campo y encuentran la respuesta. El segundo versículo, Gálatas 5, 16, 17 y el 22, donde lo voy a leer porque es importante. Digo pues, andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es superar todo lo que hay en mi vida, es hacerlo de una forma que no me derrumbe y es tomando la determinación a través de la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, el tercer versículo, primera de Juan 2, del 20 al 27. Cuando nosotros tenemos esta unción del Espíritu Santo, tenemos el entendimiento. Todas las cosas las entendemos, todas las cosas las vemos. Es nuestra respuesta. Y así nosotros podemos ir hasta el último de la tierra. Por eso, en el cuarto punto ya, para terminar, ¿cuál es el estilo de vida que tenemos que tener? Recibe la guía del Espíritu Santo a través de la oración 24 horas. Ora sin preocuparte, deja toda la ansiedad fuera. La ansiedad es un título de oración, el problema es un título de oración, no es un problema. Filipenses 4, del 6 al 7. No estéis afanosos por nada. Orad, rogad en acción de gracias, y si estáis en Cristo vais a tener toda la paz. Es, en cuarto lugar, cuando oramos en el nombre de Cristo, recibimos respuesta y estamos llenos de gozo. Esta es nuestra bendición. Como dice Juan 16,
es el gozo de orar, el gozo de recibir respuestas a las oraciones, para que ese gozo sea completo. ¿Por qué a veces nosotros tenemos que pasar por cosas? Porque es un proceso en nuestra vida en el que tenemos que reestructurarnos, tenemos que crecer y tenemos que llegar a esos lugares en los cuales Dios tiene que llevarnos. Y no importa si nos encontramos en el Éxodo con las plagas, no importa si nos encontramos en el desierto, no importa ni siquiera si tenemos que enfrentarnos a ejércitos, o si por alguna circunstancia Dios nos tiene que llevar cautivos a Siria o a Babilonia. Lo que importa es que nosotros estamos en Cristo, que somos de Él. Y esa es la respuesta de mi vida. Si yo vivo con esta bendición, soy consciente y la experimento, no hay nada que me pueda parar. Y el mayor enemigo que soy yo mismo no será mi enemigo. Iremos a hacer la evangelización del mundo, porque no voy a permitir que Satanás me engañe, que Satanás me lleve por lugares donde no tengo que ir. Y podré hacer lo que Dios realmente quiere que yo haga en mi vida. ¿Cómo podemos desafiar a los nuevos conflictos? Desafiaremos a los conflictos teniendo clara nuestra identidad y utilizando la autoridad que Dios nos da. ¿Cuál es mi identidad? Si nosotros aceptamos y creemos en el nombre de Cristo, tenemos la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Cuál es la potestad? Me seréis testigos hasta el último de la tierra con el poder del Espíritu Santo. ¿En serio? ¿Yo? Sí, lo seréis. Es seguridad. Es confianza y certeza de Dios en nosotros. En nosotros y en la obra del Espíritu Santo, por supuesto. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis ser esos discípulos que van al último de la tierra, pasando por Judea, pasando por la Samaria conflictiva, en Jerusalén, en vuestro campo personal, el lugar donde estáis todos los días, trabajo, familia y en las relaciones de alrededor, donde los conflictos son la oportunidad para predicar el Evangelio. Amén. Padre, gracias porque en ti lo tenemos todo y no nos falta nada. Gracias, Padre, porque podemos tener respuesta en todo momento y en toda circunstancia. Solamente tenemos que comprender que somos herramientas en tus manos. No somos nosotros los que tenemos que solucionar el problema. Tenemos que Señor, darte el tiempo para que tú seas el solucionador. Pero luego darnos cuenta de que el mayor problema no es lo que tenemos delante, sino nosotros mismos. Nuestra capacidad de ver las circunstancias, cómo nosotros tenemos miedo e inseguridad y nos falta seguridad en tu palabra. Por eso te pedimos, Padre, que nos des la determinación de poder seguir aferrándonos a tu pacto, tomar la determinación de cambiar el rumbo de nuestra vida, de poder volver a comenzar una y otra vez dentro del pacto y que de esta forma podamos ser esos hijos tuyos que van, conquistan el campo para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.